Bueno, compañeros, como les venía diciendo, mi nombre es Fabián Olivar. Para las personas que no me conocen aún, junto con Zair administramos el grupo de estudio Aprendiendo Juntos. Y pues el tema que queremos traerles la noche de hoy es el tema referente al derecho de petición. Un tema que realmente si estamos o queremos participar de los concursos del sector público, es un tema obligado, compañeros. Las personas que han hecho ya exámenes saben el porqué de obligado. Siempre hay preguntas referente a esto. Entonces, esta es una información que le hemos preparado, digamos que básica, general, las principales características del derecho de petición. Y si, por ejemplo, hay dudas ahí, pues sí es bueno que las aclaren, que pase esta noche resolviendo esas dudas. Y si no, es que profundice porque realmente son conceptos muy fundamentales del derecho de petición que lo debemos de saber, inclusive más allá de los concursos. Como ciudadanos, es el deber ser de nosotros como colombianos es también conocer estos mecanismos de podernos comunicar con el Estado, con la administración, y el derecho de petición es quizás ese mecanismo, es el mecanismo el cual todos los gobiernos, cuando nosotros empezamos a estudiar para los concursos y empezamos a estudiar cómo funciona, valga la redundancia, la función pública, y estudiamos, por ejemplo, MIPG, los programas de calidad, siempre lo que busca el gobierno o la administración de turno es poder tener un acercamiento más directo con la comunidad. Y el derecho de petición es quizás el mecanismo que más se ha impulsado, el mecanismo que quiere el gobierno que sea más utilizado por nosotros, porque es el principal medio por el cual nosotros nos podemos comunicar con el Estado y que tiene muchas utilidades, ¿cierto? Y a veces desconocemos. Tuve una oportunidad una vez de hacer una encuesta a unas personas muy alejadas de los temas de los concursos, personas digamos que una población, una muestra de personas de mi comunidad, del sector empresarial, ¿cierto? Y muchas personas no sabían que era un derecho de petición o lo confundían hasta con la tutela. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es importante que también como colombianos, como ciudadanos, pues sepamos que es un derecho de petición. Muy bien. Derecho de petición, compañeros. Facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades u entidades, ya sea, ya sea por interés general o particular. El derecho es considerado o se considera un derecho fundamental. Está marcado, por acá lo tenemos, está marcado en el artículo, en el artículo de la Constitución Política de Colombia. Además, tenemos toda 55 del 30 de junio del 2015. Además, también tenemos el decreto 166 de 2016 y la ley 734 de 2002. Si quieren como profundizar la parte normativa, pues acá está. Esta presentación también va a quedar en el Drive para que ustedes también la puedan repasar. Listo, entonces en ese orden de ideas es como el mecanismo en el cual nos podemos comunicar. Siempre hay una característica y es que esa comunicación debe ser respetuosa, ¿cierto? Siempre nos lo dicen por todo lado. Hay que tener como esa comunicación asertiva también para comunicarnos con el Estado, ¿cierto? Porque una petición que sea grosera y respetuosa, pues los servidores públicos no tienen la obligación de responderla, ¿cierto? ¿Para qué sirve un derecho de petición, compañeros? Para solicitar información, para pedir que se preste un servicio, para hacer un reclamo, para quejarnos, para sugerir, para felicitar, en fin, para, para muchas cosas de las que usted se imagine que necesite comunicarse con una entidad, sirve el derecho de petición. Acá quiero hacer énfasis, digamos que cuando solicitamos información, este es un universo muy amplio, ¿cierto? Desde pedir un certificado laboral a una entidad donde uno trabajó o a una
empresa, porque no necesariamente tiene que ser entidades públicas. Eso es otra cosa que a veces confundimos o no sabemos, es que pensamos que el derecho de petición eso solamente aplica para el sector público. Y no, mira que el derecho de petición usted también lo puede formular a empresas privadas, a organizaciones, fundaciones, hasta templos, hasta iglesias. Inclusive, usted puede formular un derecho de petición a una persona natural con unas condiciones, ¿cierto? Que quizás más adelante las vamos a ver, las condiciones donde esa persona tenga una autonomía sobre nosotros, tenga uno destinado hacia esa persona. Entonces, no solamente en el sector público. Puedo pedir una información desde un certificado laboral hasta resolución, hasta una copia de una ley, de un decreto, en fin, todo lo que necesitemos de información, para eso también nos puede servir un derecho de petición. Pedir que se preste un servicio que quizás no nos lo estén prestando, suele utilizarse esto mucho, digamos que uno de los grandes males o enfermedades que tiene Colombia es su sistema de salud, y a través de un derecho de petición podemos solicitar que se nos preste ese servicio, que se nos agende la cita y pedir pues como tal que nos garanticen ese derecho, ¿cierto? Reclamar y quejarnos. Acá les quiero hacer como una diferencia. Debemos de saber cuál es la diferencia entre un reclamo y una queja. Al final vamos a tener un quiz, ¿sí? De una vez les digo, para que pongan full atención acá en la capacitación, para que al final podamos hacer también ese quiz. Hay una diferencia entre un reclamo y una queja. No sé, quiero que esto sea también interactivo, poderlos leer. No sé, los quiero leer en el chat, no sé si alguien sabe cuál es la diferencia entre un reclamo y una queja y los voy leyendo por acá en el chat. Si no saben, pueden poner que no, los voy leyendo, o si saben, pues pueden poner sí, no, los voy leyendo. Somos 126 personas con respuestas hasta el momento. Una queja es la conformidad que presentan los usuarios que conllevan investigaciones disciplinarias, no sé la verdad, queja, mala atención, reclamo algo que no se hizo. Compañeros, básicamente, una queja, digamos que es cuando un servidor público, un funcionario, no nos atiende bien, ¿cierto? Como que hay una falla en ese servicio al cliente. Entonces, formulamos una queja. Un reclamo, en cambio, es cuando se nos presta mal un servicio o un producto de la entidad, ¿cierto? Hacemos un reclamo. Esa es como la principal diferencia. Una queja es, digamos, que la actitud con respecto al servicio del cliente y el reclamo con respecto a los productos y servicios que presta esa entidad. Y bueno, y una sugerencia, pues, es simplemente de pronto mejorar, sugerir, decir, este proceso lo pueden hacer de mejor forma y todo esto. Para ese tipo de casos, utilizamos el derecho de petición. Muy bien, vamos a seguir por acá. ¿Quiénes pueden presentar un derecho de petición? Toda persona natural y jurídica en Colombia o extranjera, no solo colombianos. Ojo, vayan como estableciendo estas claves porque muy seguramente cuando vayan a hacer pruebas escritas, esto nos lo van a preguntar. Y yo les voy contando y les voy a ir contando a medida de la presentación preguntas que me han hecho a mí y para que ustedes también las tengan ahí en el tintero y pues si en algún momento las repiten o se las hacen de otra manera, pues ustedes también las puedan responder. Toda persona natural o jurídica colombiana o extranjera puede presentar derechos de petición. Nos solemos confundir, nos solemos confundir. A veces decimos una idea, cuando yo pregunté qué era un derecho de petición, algunas personas que más o menos me dieron como la respuesta, me dijeron que necesitaban un abogado. Y mira que no, el derecho de petición no necesita uno un abogado. Tampoco representación, ¿cierto? Que es que yo necesito que me representen, en especial con los casos de los menores, que los vamos a ver en una diapositiva también más adelante. Y no tiene ningún costo formular, presentar un derecho de petición no tiene ningún costo, salvo si de pronto la información que estoy necesitando o estoy solicitando pues es extensa y requiere un número de copias. Entonces la entidad puede llegar a decirnos, listo,
no hay ningún problema. Nosotros le preparamos la información, se la damos, pero usted debe de pagar las copias. Obviamente esas copias no deben pasar el valor de lo que valdría pues la reproducción en su totalidad, ¿cierto? Entonces, como conservar un valor ahí. Muy bien. Si van teniendo preguntas, los invito también a que las vayan escribiendo por el chat, yo los voy leyendo y también está Zaira y por ahí también sé que están algunos amigos míos que son abogados que están en este momento en la reunión y podemos ir resolviendo esas dudas que van teniendo en el transcurso de la capacitación. ¿Cualquier escrito es un derecho de petición? Esa es muy buena pregunta. Siempre y cuando usted esté digamos que ese escrito tenga una necesidad o una petición, ¿cierto? Usted esté solicitando algo, porque si usted de pronto no está solicitando algo, pues de pronto pasaría a ser un derecho de petición, que lo vamos a ver oscuro. Y los derechos de petición se denominan oscuro, quiere decir que no es clara la intención. Entonces debemos de ser muy claros. Y no necesariamente lo vimos en la diapositiva anterior, es que necesita información. Yo puedo felicitar, yo puedo consultar, yo puedo hacer un reclamo, yo puedo mandar una sugerencia. Entonces, no solamente es que esté pidiendo algo, ¿cierto? Pero sí se puede entender ese derecho de petición como, independientemente de lo que yo esté solicitando, como una obligación de la entidad de responderle, de radicarlo, ¿sí? Y darle una respuesta al fin. Sí, muy bien, Karina, que creo que estudia Derecho de petición, ser verbal y escrito, es de verdad. Es así, esa es la clasificación, así se clasifican los derechos de petición. ¿Y a quién van dirigidos? Como se los decía antes, compañeros, van dirigidos a las entidades públicas, principalmente, a la empresa privada. Esto hay que tener en claro, digamos que a organizaciones y a una persona natural, esto siempre y cuando, lo dice la ley 1755, digamos que se esté vulnerando algún derecho de nosotros, entonces vamos a tener la posibilidad de presentar un derecho de petición. Muy bien. No le queda claro la diferencia entre reclamo y queja. Muy bien, volvamos a repetir. La queja es, por ejemplo, si usted va a una entidad y digamos que va a pagar un impuesto, ¿cierto? Entonces, el servidor público o el funcionario público la atiende mal, la atiende grosera, ¿sí? Es despectivo, no lo atiende, no le presta atención. Entonces, usted ahí puede presentar una queja, ¿sí? Digamos que usted le liquidaron el impuesto y se lo liquidaron mal. Ya es un producto o un servicio que presta esa entidad, no tiene nada que ver con el funcionario. Entonces, usted puede presentar un reclamo. Usted puede decir, venga, es que me liquidaron el impuesto mal. Voy a hacer un reclamo. Es como la diferencia. La queja con respecto al servicio al cliente y el reclamo con respecto a los productos y servicios que presenta esa entidad. Muy bien, sigamos. ¿Quiénes nos pueden ayudar a nosotros? Digamos que para nadie es un secreto que la mayoría de los colombianos o los colombianos no sabemos qué es un derecho de petición, pero tenemos entidades ya públicas o privadas que están ahí para asesorarnos, para servir como garantes que nos respondan. Y personalmente yo recomiendo que si en algún momento de su vida personal necesitan presentar un derecho de petición, yo en algún momento trabajé en control interno de una gobernación haciéndole seguimientos a los derechos de petición y, y bueno, así funciona Colombia, ¿cierto? Ya cada quien lo reflexionará. Pero cuando llegan a la entidad derechos de petición con copias a la Procuraduría, a la Defensoría o a una personería, los funcionarios como que tienden a correrle más, a darle una respuesta más pronta. Entonces, por estrategia para que le resuelvan bien, para que le den una respuesta de fondo, una respuesta clara y concreta, pues siempre es bueno que usted en su derecho de petición haga una copia a estas entidades, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, personerías municipales, ya sea y distritales, y los consultorios jurídicos de las universidades, ¿cierto? Que también pueden prestar ese servicio de asesoramiento con respecto al derecho de petición a la ciudadanía. Son como los garantes, están ahí asesorándonos, nos dan un abogado si el tema pues es como muy complejo, están ahí. Muy bien, insisto, la ley insiste mucho, la ley es muy reiterativa en esto.
Presentar peticiones de manera irrespetuosa no vale, no vale. Siempre, por más de pronto disgustados o con mucho malestar, siempre hay que ser muy asertivos con los derechos de petición. Ya vamos a ver los tiempos, Raúl, ya vamos a ver los tiempos. Vamos a mirar, por lo general, qué debe de incluir un derecho de petición. Un derecho de petición debe de incluir la entidad o persona a quien va dirigida, ¿sí? Su nombre o el de la persona que presenta la petición. Debe tener un número de identificación y debe tener una explicación clara de lo que se pide, porque lo que no es claro se considera como una petición oscura, digamos que en el lenguaje, en el argot, pues digamos que del público, y no la pueden devolver, ¿sí? Y bien, cuando quizás de pronto no presentamos el derecho de petición como debe de ser, entonces acá yo les tengo una preguntita. A su entidad llega un derecho de petición incompleto. ¿Qué debe hacer usted? Y los invito a responder ahí en el chat, los voy leyendo. A su entidad llega un derecho de petición incompleto. ¿Qué debe hacer usted? Decir amablemente que no la puede recibir, recibirlo e informar al usuario que lo complete, C, recibirlo cuando esté completo, o D, ninguna de las anteriores. Por acá nos dicen que la B. ¿Ve? Hay muchos que dicen la B, sí. Que la B, que la B. Hay como mayoría en la B, yo estoy viendo. Sí. Mayoría en la B. Muy bien. Compañeros, así es. Por ningún motivo un derecho de petición se puede rechazar porque está incompleto. Lo correcto es recibirlo y de informarle al usuario que lo debe completar. El usuario tiene 30 días para completarlo, un mes, y esa información de decirle que lo complete, pues los términos pueden variar. Si, por ejemplo, la petición se está haciendo de forma verbal, pues hay que decirle inmediatamente al usuario, su petición está incompleta, debe volverla, completarla. O si la petición fue de pronto realizada por escrito, pues antes de los 10 días se le debe de informar a ese usuario para que la complete. ¿Sí? Muy bien. Muy bien para los que respondieron la B, así es. Ay, venga, se me pasó esto acá. Regálame un momento, por favor. Zaira, estaba silenciado. La voy a volver a hacer hospedadora, ¿sí? Vale. Cuando uno apaga el micrófono, tú eres la que autoriza. Ah, ¿Listo? vale, listo. Si es que no Muy bien. encontré cómo. ¿Sí? Listo, muy bien. Seguimos acá, ¿me escuchan, cierto? Está todo bien ya. Bueno, vamos a seguir entonces con qué debe incluir el derecho. Ah, bueno, esta ya la habíamos visto y ya habíamos respondido esta diapositiva. Vamos ahora con el paso a paso de un derecho de petición, ¿cierto? Como dijimos, lo primero que se debe de hacer en el paso a paso de un derecho de petición es primero establecer cómo lo vamos a presentar. Entonces, hay dos formas. Como nos lo decía nuestra compañera por acá en el chat, nosotros los derechos de petición los podemos presentar de manera escrita o verbal. Ese verbal también puede ser ir hasta las oficinas, hasta la entidad. Por lo general, las entidades, una ventanilla
donde están prestas a recibir toda esa correspondencia, todos esos derechos de petición. Entonces, nosotros podemos ir hasta allá y formular. No excluye que nos den un radicado y que nos den la información de cómo podemos hacerle seguimiento a ese derecho de petición. También lo podemos hacer vía telefónica o medios oficiales de la entidad. Presentación vía correo electrónico. En la entidad nosotros podemos presentar un derecho. Hubo un caso muy sonado en pandemia, ¿cierto? Hubo un caso donde una entidad tenía su... Fabi, creo que tienes un poco malo el internet y no te escuchamos. Creo que se cayó la conexión, ¿cierto? Qué pena. Debe ser el internet. Voy a volver a compartir. No se escucha, se cayó, ¿cierto? ¿Ya me ven? Confírmenme, por favor, si me ven por el chat. ¿Me escuchan? La conexión, sí, está como fallando el internet. Bueno, los problemas técnicos que se nos salen del control muchas veces. Bueno, voy a volver a compartir pantalla, vamos a seguir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está... Ah, ¿qué pasó acá? Fin de la presentación. Vamos a volver a compartir. Y me confirman, por favor, si de nuevo están viendo la diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Listo, compañeros. Entonces, les venía diciendo que el derecho de petición lo podemos presentar de manera... Venga, yo hago hospedadora Zaira. ¿Será que por eso? Bueno, vamos a mirar, vamos a ensayar acá. Les venía diciendo que ese derecho de petición lo podemos presentar de forma escrita o verbal. Y si es verbal, pues podemos ir hasta la entidad y en la área que la entidad disponga para recepcionar los derechos de petición, pues podemos hacerlo. Y también vía telefónica, inclusive por correo electrónico y por las redes sociales de la entidad. Hubo un caso muy sonado y les quería decir esto en pandemia, que alguien formuló una petición por una red social y la entidad, sabiendo que tenía la verificación y que tenía unos community managers, que tenía unos recursos para eso, bueno, que tenía toda su estructura montada, pues deben de responder por las redes sociales inclusive, ¿cierto? Por los canales oficiales que disponga la entidad, incluso por mensajería y directamente a la entidad. Muy bien, ese es como el paso. Entonces, el primer paso que hay que tener para un derecho de petición es presentar. Pregunta, compañeros, a su entidad llega un indígena y hace un derecho de petición en su lengua nativa. No tiene intérprete la entidad. ¿Qué debe de hacer usted? A, decir amablemente que no la puede recibir. B, pedirle que la presente en idioma castellano. Y C, decirle que venga cuando se consiga un intérprete o de ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes allá en casa, compañeros? Esto es pregunta de concurso. Por acá están como B, divididos, Fabián. La D, la D, B, como entre la D y la B están como divididos todos. Por acá alguien dijo que la A. bueno, compañeros, esto sin dudas nos pone... Listo. Esto pues le va a servir a muchas personas, como le digo,
Quizás muchas personas ya tengan un conocimiento en esto y muchas personas aún no. Cuando yo que no están dando la respuesta correcta, entonces personalmente me siento que esta capacitación vale la pena porque vamos a aprender así sea estos conceptos tan básicos y características del derecho de petición. Efectivamente, la respuesta correcta es la D. No, nosotros no podemos decirle a esa persona que que no se la podemos recibir porque no hay un intérprete. Ni tampoco le podemos decir que la presente en castellano. Y ni tampoco le podemos decir que venga la otra semana. Lo correcto, les pregunto, que veo que saben por acá hay algunas personas, ¿qué sería lo correcto en ese caso? Las personas que ya han estudiado un poco este tema, los leo en el chat. ¿Cuál sería el acto a proseguir ahí? Bueno, el acto a seguir ahí, la forma correcta o lo que sugiere la función pública es grabar indígena, ¿sí? Grabarlo, darle en consecutivo, darle pues todo ese manejo administrativo, pero radicarlo. Y si la entidad no consigue un intérprete, el Ministerio de Cultura es la entidad que apoya todas las entidades públicas y privadas y al que lo necesite con respecto a las traducciones, ¿sí? Entonces tenemos ese apoyo del Ministerio de Cultura para traducir y para darle respuesta a ese derecho de petición de los indígenas. Muy bien, vamos a seguir. Paso 2, recepción de la petición. Entonces, debemos de darle una constancia a ese usuario, como lo vengo diciendo ya desde atrás. Cuando presenta un derecho de petición, por lo general, ya las entidades en Colombia han avanzado en eso, ya tienen un software que nos permite tener un número de radicado único y poderle hacer seguimiento inclusive a través de Internet. Si falta información, quien recibe la petición debe indicarle qué es lo que hace falta, ¿sí? Y en qué tiempo debe presentarlo. En caso de que usted quiera insistir en hacer la petición sin la información necesaria, quien la reciba debe acogerla y dejar constancia. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que si usted que si se nos presentan una petición incompleta y aún así el usuario la quiere erradicar, aun cuando nosotros le dijimos que estaba incompleta, pues hay que erradicársela, tiene derecho a que se la erradiquemos, ¿cierto? Como también nosotros tenemos derecho a dejar constancia de esa novedad, de esa observación que, que se presentó incompleta y decirle pues al usuario que la debe de completar, que tiene 30 días para hacerlo, o si no, pues pasa algo que no les voy a decir, lo quiero que lo veamos más adelante, cuando el usuario no completa la información. Muy bien. Juan pregunta, ¿cuántos días cuenta un usuario para... Ah, bueno, esto ya lo he dicho. Bueno, no, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Pero ¿con cuántos días cuenta un usuario para aclarar o completar? Aclarar. No solo completar, sino también aclarar una petición. Esta ya no la sabemos, ¿cierto? 30 días. Muy bien. Listo, vamos a seguir. Paso 3. Respuesta obligada. Todos los derechos de petición, la entidad debe dar una respuesta. Y esa respuesta es obligada. Entonces, compañeros, sí, ojo con esto, ojo con esto. Preguntas de examen, no los tiempos. Las personas que estuvieron, nosotros hemos venido trabajando mucho en preguntas de juicio y situación. Y por ahí tenemos capciones. Está nuevo en estos grupos de estudio y no ha tenido la oportunidad de una capacitación de juicio situacional, lo invito a que consulte el Drive. Hay una carpeta que se llama juicio situacional para que entendamos cómo las universidades o la Comisión Nacional del Servicio Civil nos va a preguntar en el examen. Nosotros no nos van a preguntar leyes puntuales, ni días puntuales, ni nada de eso, nada puntual. A nosotros nos van a me han preguntado esto. Recordemos, la Procuraduría es el ente de control que puede sancionar disciplinariamente a los servidores públicos o funcionarios públicos. La Contraloría, hagamos un resumen ya que estamos tan duchos. ¿De qué se encarga la Contraloría? ¿Contraloría qué? Contraloría, recursos, el tema fiscal, muy bien. Y Fiscalía, finanzas públicas, muy bien. Controlar recursos, excelente.
Pilar Recursos Públicos y la Fiscalía. Fiscalía. Quiero leer Fiscalía por acá. Penal. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Temas como delitos. Muy bien. Estamos muy bien. Listo, compañeros. Vamos a seguir. ¿Qué horas son? Listo, 7:49. La idea es que no nos demoremos más de una horita. Bueno, entonces vamos a mirar preguntas que suelen ocurrir de los derechos de petición. Si presenta derecho de petición a una entidad que no es la competente, ¿qué debe de hacer la entidad? Pues ya lo estudiamos, ¿cierto? Transferir esa petición a la entidad correspondiente que debe dar respuesta. Les pregunto, ¿saben qué es un desistimiento tácito? Los leo en el chat. No saben, listo. Muy bien. Cuando yo presento un derecho de petición incompleto, a mí la entidad de vuelta me va a decir, Fabián, su derecho de petición le falta algo, está incompleto. Usted tiene 30 días para completarlo, ¿sí? Compañeros, atención a esto. Desistimiento tácito. Si yo tengo 30 días para completar esa petición, si yo no la completo, si yo no me vuelvo a comunicar con la entidad me aplica un desistimiento tácito. ¿Qué quiere decir? Que no se completó y cierran el derecho de petición, ¿sí? Ahí termina la gestión, por decirlo de alguna manera. Desistimiento tácito cuando no completamos la información de un derecho de petición. Muy bien. Pregunta. Congresistas, ¿tienen preferencia de días para un derecho de petición? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? Yolanda Malagón dice que no tienen preferencia, Lina Gómez dicen que no tienen preferencia. Compañeros, qué bueno que tengamos respuestas divididas porque sé que a muchas personas les van a servir lo que van a aprender hoy acá. Efectivamente, los congresistas de nuestra querida y amada República de Colombia sí tienen preferencia. Ellos tienen entre sus funciones el control, ¿sí? Y ese control les da preferencia a ellos para, en los casos de derechos de petición, para que se les responda más rápido. Por lo general manejan un término de 5 días. Entonces tienen preferencia, como también la tienen los juristas. Mejor dicho, en una entidad, en cuanto a derechos de petición, se le a los entes de control, congresistas, periodistas, y hay otra figura que ya la vamos a ver. Bien, entonces sí tienen preferencia. La información pública reservada, bueno, antes de eso, les pregunto, cuando pedimos información a una entidad, no toda la información nosotros tenemos derecho a saberla. Hay una información que para las entidades es clasificada y reservada, ¿sí? ¿Alguien eh, la conoce en el chat? Vamos a ser nuevos también en esto, ¿no, compañeros? Resulta que, exacto, ese es un ejemplo, la historia clínica, digamos que las entidades y a través de la ley pueden clasificar la información como, valga la redundancia, clasificada y reservada. Por ejemplo, clasificación reservada, las estrategias militares, ¿cierto? Puede ser. Las negociaciones internacionales, lo que se tenga pensado con respecto a los activos del sector público, ¿cierto? La tributaria, exacto. Ejemplos que están poniendo en el chat, ¿cierto? La defensa del país. Muy bien, los datos personales, hojas de vida, pensiones, todo también lo que esté marcado a través del derecho del habeas data, ¿cierto? Que es nuestra información. En el caso del habeas data, el habeas data que es el derecho que tenemos nosotros como personas a que nuestra información personal sea bien administrada por las entidades, que no la estén divulgando por ahí. Ese es un derecho que tenemos nosotros como colombianos y es un derecho que tenemos de las entidades que tienen nuestros datos de que nos lo protejan. Ese derecho de habeas data, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el derecho de petición, nosotros somos los únicos que podemos tener esa información, ¿cierto? La información de nosotros para ya sea para actualizarla, para corregirla
o sí, digamos que para actualizarla. Entonces hay información, compañeros, que es clasificada y reservada, ¿sí? Y eso pues también está emanado a través de la Constitución. Pregunta, ¿la información pública reservada no podrá extenderse para un periodo mayor a? En algún momento esa información, y este es un concepto que quizás pueda ser nuevo para muchos de ustedes, es que la información reservada no es para siempre, ¿sí? Digamos que lo que, por ejemplo, hoy el presidente y su cúpula de ministros hoy están haciendo una labor administrativa y tienen sus secretos en cuanto a estrategias militares, defensa nacional, y esa es una información reservada, pero es una información que nosotros podemos saber el día de mañana, saber cómo planearon, qué políticas generaron, qué estrategias utilizaron, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿en cuánto tiempo podemos nosotros saber esa información? ¿Alguien conoce ese término? 30 años, más o menos. Compañeros, 15 años. Muy bien, Gilma, 15 años. En 15 años nosotros podemos saber muchas bellezas de lo que hacen nuestros gobernantes, ¿sí? Mucha información reservada la podemos conocer después de ese lapso de tiempo. Muy bien, hay información inclusive que podemos conocer con anterioridad, pero pues ya eso es como un tema ya más específico, ¿cierto? Bueno, el derecho de petición tiene preferencia de turnos, les pregunto, ¿será que cuando vamos a una entidad y radicamos un derecho de petición y nosotros llegamos primero, en algún momento yo puedo perder ese turno? ¿Ustedes qué creen? ¿O el derecho de petición lo van realizando a medida que va llegando? ¿Ustedes qué piensan ahí? Es muy importante saber y yo leerlos en el chat porque sí es bueno como nosotros que estamos como liderando estos temas de capacitación, es saber cómo están ustedes, ¿cierto? Y así de esta manera poder enfocar nuestras capacitaciones. Pregunta, repito, ¿el derecho de petición tiene preferencia de turnos o es por orden? Para recibirlo, respetan el derecho de turno para dar respuestas, la atención preferencial a cierta población, dependiendo de la información que nos estén pidiendo. Bueno, compañeros, sí tiene un orden, sí tiene una preferencia de turnos. La ley es muy clara. Si se está vulnerando un derecho, a ese derecho de petición hay que correr, hay que hacerlo más rápido, hay que darle prioridad, hay que darle urgencia. Si ese derecho de petición puede generar un perjuicio mayor, también hay que darle preferencia. Si es un niño el que está presentando el derecho de petición, hay que correrle, ¿sí? Y si es un periodista, como lo vimos anteriormente, pues también tiene preferencia de turno. Entonces, no necesariamente porque nosotros llegamos primero, nos van a responder primero. Hay unas prioridades, ¿cierto? Y hay una preferencia de turnos. Muy bien, hay que tenerlo claro, en especial el tema de los niños. Nos hacen muchas preguntas también y las personas que van para el ICBF, que están concursando, seguramente eso va a ser una pregunta obligada. ¿Cuál es la preferencia de un niño con respecto a los derechos de petición o de un menor de edad? Muy bien, ¿qué es una petición oscura? Eh, mm, ya lo hemos hablado, pero los quiero leer a ver si estábamos como conectados acá. Los leo. ¿Qué es una petición oscura? A ver si entendimos el concepto. Los leo. Temeraria, no sé, no me suena esa palabra temeraria. Que está incompleta, no, que no es clara. Muy bien, que no tiene clara su petición. Gracias, Brian. Cuando no se entiende, muy bien. Básicamente es eso. Lo que quieren decir con petición oscura es que no es clara, ¿sí? Que no es clara, que no se entiende. Muy bien. ¿Qué puedo hacer si no me responden un derecho de petición? Compañeros, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como usuarios, si no nos responden un derecho de petición? Tutela, muy bien. Recuerden que el derecho de petición es un derecho fundamental, ¿sí? Y la tutela es el mecanismo por el cual nosotros podemos defender nuestros derechos. Muy bien, tutela. Sencillo y claro como es tutela. Muy bien, ojo, pero acá les quiero aclarar algo y es un error que a veces tenemos nosotros como colombianos. Ya vamos a explicar el silencio administrativo, buen concepto que no lo teníamos, creo que no lo tenía acá, silencio administrativo, ya lo vamos
también a hablar un poco de eso. Pero les quiero decir, con respecto a la tutela y al derecho de petición, y digamos que cuando uno escucha charlas de derechos de petición de expertos, de abogados, del defensor del pueblo, de los personeros, en fin, de personas expertas en la materia, siempre ellos nos hacen a la ciudadanía como una especie de crítica constructiva o una especie de, sí, como de, sí, de mejorar. Es que muchas se suele, y lo decía al principio de la capacitación, se suele utilizar primero la tutela. Se utiliza más la tutela que el derecho de petición. Y eso debería no ser así. Es decir, deberíamos utilizar el derecho de petición. Y si no nos responden el derecho de petición, ahí sí utilizar el mecanismo de tutela, ¿sí? Inclusive para las entidades de salud, Lina, no necesariamente tenemos que entrar, gol, por ahí escuché, sí, no necesariamente tenemos que entrar a reclamar por medio de la tutela. El derecho de petición se debe agotar primero, muy bien, Adriana, se debe agotar primero ese recurso, ese mecanismo del derecho de petición y luego la tutela, ¿sí? Es como el orden de las cosas. Es como lo que dicen los expertos, inclusive los defensores del pueblo que lo vimos, los personeros, que son ese apoyo y ese garante para que nos cumplan ese derecho de petición. Pero pues tampoco hay una ley que le impida a los ciudadanos hacerlo. Puede presentar directamente la tutela, ¿cierto? Lo que pasa es que lo correcto también sería empezar por el derecho de petición. Muy bien, entonces si no me responden el derecho de petición, pues tutela, ¿cierto? Porque es un derecho fundamental el que puede estar siendo violado. Bueno, ¿qué es una queja y un reclamo? Ya lo vimos. La queja, algo referente al servicio al cliente, y los reclamos referente a los servicios o los productos de las entidades. Término de un derecho de petición entre entidades, que es muy común. Una entidad necesita información de otra entidad y la entidad tiene 10 días para responderle a la otra entidad. ¿Sí? 10 días es el término. Pregunto, que por allá lo vimos en la diapositiva, el esquema de cuánto debe tener un derecho de petición. Les pregunto, ¿se puede presentar un derecho de petición anónimo? ¿Ustedes qué creen? Olga dice que sí. Andrea Rojas dice que no. Lina Gómez dice que sí. Miller. Muy bien. Compañeros, no es lo ideal. Los expertos dicen que no es lo ideal presentar derechos de petición anónimos, pero se puede hacer. Pero con una característica o con una apreciación. La persona que presenta el derecho de petición anónimo debe de justificar por qué lo está presentando anónimo, ¿sí? Porque lo correcto es que tenga un nombre, una cédula, ¿sí? Eso no quiere decir que no se pueda presentar, ¿cierto? Pero lo deben de justificar porque lo está pidiendo anónimo. Muy bien. Esas básicamente eran las preguntas que por lo general yo siento que suelen tener más dudas. Ah, bueno, me salté una. ¿Puede un menor presentar un derecho de petición? Importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Un menor de edad puede presentar un derecho de petición? Sí, exacto. Muy bien. Los menores de edad pueden presentar derechos de petición a las entidades que estén dispuestas para su protección y sus derechos, ¿sí? Sin necesidad de abogado, pero lo pueden presentar. Pero por lo general, los menores de edad necesitan abogado, exceptuando esas entidades que en sus misiones, en su misionalidad, pues estén encargados de proteger y sus derechos, ¿cierto? Como toda la función. Entonces, desde luego, un menor de edad puede presentar un derecho de petición. Muy bien. Compañeros, no sé si notaron, no sé si lo notaron. Ay, venga. No sé si lo notaron, no sé si lo notaron, pero cada diapositiva que les compartimos acá, quisimos rendirle un homenaje a nuestras tribus indígenas en Colombia, ¿sí? Esta diapositiva no tiene nada que ver con el derecho de petición, pero sí con el homenaje que hoy el grupo de Estoy Aprendiendo Juntos le quiere hacer a las comunidades indígenas. En Colombia, las más representativas son las comunidades Arhuaco, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, las Guayú, que están en el norte de La Guajira, las Kogi, ¿sí? Para que aprendamos también de todo un poquito. Esto es cultura, esto es riqueza de nosotros como colombianos. Los Kogi, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, los Embera,
el Pacífico, los guambianos el Cauca, Ticuna Amazonas y muchas otras más. Hace parte de nuestra identidad, tienen el mismo derecho, inclusive se protegen más, ¿cierto? Estas comunidades. Y bueno, eso era como una explicación rápida de las características del derecho de petición. Esta última fotico la tomé yo. Ahí le chicaneo un poquito, en un reto que una vez hice de 24 días tomando fotos seguido. Esta fotico última la tomé yo. Y pues nada, compañeros, venga, yo dejo de compartir.